Hola Tauro, buenos días, bienvenido a tu canal Alelí Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo si tú quieres apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además a que veas nuestra lectura completa para que participes por premios y nos apoyes con tu tiempo de visualización. ¿Listo? Es súper importante que te quedes hasta el final para nosotros. Y te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees sobre esa personita especial, el trabajo, el 2022, la familia, lo que desees, ¿ok? Nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Bueno, eso te contamos hoy con muchísimo amor. Vamos a hacer una lectura, un especial llamado ¿Qué piensa esa persona sobre ti?, en la cual vas a encontrar importantes cosas al respecto para ti, mi querido amigo de Tauro. Recuerda que esta lectura es general, que no todo tiene que resonar y que si quieres algo súper especial y dirigido, pues puedes solicitar una lectura privada. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual, a quién va dirigido, y si el día de hoy no resuena puedes ir a tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario te dejé un link para que vayas a verlo. ¿Listo? Bueno, veamos primero que todo qué propósito tiene que esta persona esté en tu vida. Eso es súper importante que lo sepas antes de saber qué piensa él o ella o esa persona sobre ti. Este es un mensaje de los ángeles. Luego vamos con las iniciales, los signos, el tarot egipcio, nuestro otro tarot y el tarot de las hadas. ¿Listo? Entonces, si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla en los comentarios. Uno de los propósitos de esta persona en tu vida, o una de las cosas que te recomienda los ángeles hoy, es cuida tu equilibrio mental. No sé si la llegada de esta persona o el tipo de situación que estés atravesando con ella te haya ocasionado inestabilidad emocional, depresión, ansiedad. Sí, pero es importantísimo y es lo primero que te están diciendo los angelitos. Necesito que cuides tu salud emocional, mi querido Tauro. Necesito que te apropies, que te coloques de tu salud y que te coloques como prioridad. Que no permitas que una situación que estás atravesando al lado de esta persona te inestabilice, te quite la paz, te quite la tranquilidad. Pongo un bálsamo sanador sobre tu corazón, te dice el universo, y escribe hecho está en los comentarios si lo crees. Miren que me ericé literalmente cuando les dije esto porque siento una energía de sanación muy importante en este momento y siento mucha paz. Bueno, si ustedes creen que llega paz y tranquilidad, escriban hecho está en los comentarios. Mira que te dice, entenderás un misterio del alma. Yo pienso que hay cosas acerca de esta persona que definitivamente es como si no hubieras comprendido el porqué de sus acciones y eso te ha robado paz y tranquilidad. A veces, por más de que le damos a las otras personas todo nuestro amor, toda nuestra atención, todos nuestros recursos y hacemos lo mejor que podemos, es como si no retribuyera al universo eso, o bueno, el universo no, la otra persona. Y hoy te está diciendo, vas a entender el por qué las cosas están pasando o han pasado de determinada forma con él o con ella. Y todo te será más claro. Finalmente, respecto a esta persona, te dicen los sueños saben sobre el futuro. Presta atención al sueño que tengas hoy y a los siguientes días durante esta semana, porque va a haber una revelación súper importante acerca de lo que esta persona piensa de ti y acerca de qué es lo que más te conviene. Porque lejos de saber lo que él o ella piensan, lo más importante es que tú sepas qué es lo que más te conviene, Tauro, y puedas decidir. Así que atento a los sueños estos días. Vamos a ahora sacar las iniciales. Miremos qué iniciales aparecen en nuestra cajita, en nuestro cover
cofrecito. Este cofre es muy importante para mí porque era de mi abuela, quien ya desencarnó este año. Y bueno, aquí tenemos 2 letras. Si han querido salir, pues ¿quién soy yo para decir que no? Estas son las iniciales del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. ¿Ok? Vamos a ver ahora a través del tarot egipcio qué signos podría tener y qué mensaje nos entrega. Quiero que en este momento te concentres mucho y en tu mente o en voz alta digas el nombre de esa persona especial. Vemos que algunos tienen signo Leo, aquí nos aparece Sagitario. Bueno, ya estoy entendiendo. Leo, Sagitario, también me resuena mucho Tauro, otros Tauro. Si en ese caso ambos son Tauros, guíense por su ascendente o su Venus. Y también estoy canalizando energía de Virgo y Libra, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces con esta lectura sobre lo que piensa de ti. Bueno, es una persona que definitivamente sabe que se ha equivocado. Piensa en el daño que ha hecho. Piensa en cuánto te ha fallado. Por ahí llegó Sol, mi perrita mayor. Y esta persona está pensando honestamente en que sus acciones ahora están pasándole factura. Al parecer o el karma le ha llegado o teme que el karma le llegue. Es una persona que en este momento en su corazón yo no le siento paz y no le siento tranquilidad. Sabe que lo que hizo contigo, que lo que ha hecho, que la forma de comportarse no ha tenido, digamos, una inteligencia emocional, no ha sido empático, no ha sido coherente con el amor que algún día dijo tener. Piensa en toda esta situación. Piensa que te ha fallado, se siente derrotado, decepcionado y enojado consigo mismo o consigo misma. Es una persona que al parecer tenía el control, sí, una persona seductora, una persona que quizá llegó así, seduciendo, mostrándose a alguien que no era, tomando el control. Siempre ha estado acostumbrado a tomar el control y a ganar todas las situaciones, pero en este caso las cosas contigo, Tauro, le han salido al revés. Miren que tenemos la carta de la soledad y es una carta de una persona en una posición que se ha sentado a pensar y a meditar. Sí, alguien que en este momento, miren que no se le ven los brazos y esto nos habla acerca de alguien que se siente impedido para actuar. De una persona que no siente que tenga la capacidad de resolver el daño que ha hecho o que no sabe cómo proceder, qué siguiente decisión tomar respecto a ti. Es alguien que piensa mucho en ti y está analizando muchísimo el daño que ha hecho, sus malas acciones, sus malas actitudes hacia ti. Esta persona tiene miedo de que aparezca alguien más en tu panorama, que aparezca alguien que sea capaz de hacer que te alejes de él definitivamente o de ella, porque tenemos la carta del viajero. Siento además a través de esta carta que si hay un contacto cero, esta persona desde la distancia física y emocional está observando toda la situación. Está analizando todo como una película y diciendo, ahí fue el error, ahí me equivoqué. Siento que es una persona que definitivamente está distante, pero está cayendo en cuenta de su error. Miren que esta fila de cartas culmina con la carta de la ofrenda y yo siento que es alguien que siente la necesidad de compensar.
Sí, es alguien que siente la necesidad de compensar todo esto que ha hecho, el daño, el sufrimiento, la, la angustia que te ha causado y que se siente muy solo. Yo no sé si se fue con alguien más, si de hecho está aún con esa otra persona, pero la soledad es su carta prácticamente que central y la rivalidad. Sí, veo que es alguien que en su debido momento lo tuvo todo contigo y al parecer no supo aprovechar. Vamos a ver qué nos clarifica nuestro otro tarot al respecto de esta situación para que tomes una buena decisión, que siempre es lo más importante del tarot. Más que adivinar qué va a pasar es qué nos aconsejan nuestros guías. Miren que respecto a los consejos, por un lado me dice que es una persona que sexualmente te desea muchísimo. Sí, es alguien que sexualmente te piensa, te desea, pero yo veo que en este momento, justo ahora, no es conveniente emocionalmente para ti tener algún tipo de encuentro sexual con esta persona, por más de que te haga falta. Miren que aquí tenemos la carta del anciano, sí, que es una carta muy asociada al ermitaño también. Es una carta que me dice mucha prudencia, sí, nos invita a tener prudencia, a ir despacio, porque yo siento, miren que a pesar de que esta persona podría estar muy arrepentido, yo siento que si te engañó, aún sigue teniendo vínculo con esa persona. Además, esto me habla de una vida desordenada, de confusión y de alguien de mente cerrada que dice, yo hice el daño, pero por otra parte se obstina en seguir siendo lo que es. Definitivamente no te convienen encuentros sexuales con esta persona por más ganas y más deseo que tú tengas o que esa otra persona te diga que tiene. Mucho cuidado, muchísimo cuidado por favor para que no salgas lastimado de esta situación. Además, el cortar vínculos sexuales con esta persona, que tienes que hacerlo a nivel energético, búscate algún ritual para cortar sexualmente las conexiones con esta persona. Porque yo siento que es una atadura que tienes y que no te ha permitido soltar de la manera adecuada. Si estás distante de esta persona y parece que no pudieras olvidarle, que no pudieras sacarle de tu mente a pesar del daño que te ha hecho, la conexión es sexual, energética sexual, y es un vínculo que debes romper porque te trae confusión y estás, valga la redundancia, confundiendo amor con apego a través de la sexualidad. Bueno, esto es súper importante que lo tengas muy presente, muy en cuenta. Voy a sacar otras carticas para clarificar más esta situación. ¿Qué realmente siente esta persona? Bueno, esta persona es como alguien que en el amor no sabe comunicarse bien en sus sentimientos. O sea, este es el tipo de personas contradictorias que pueden tener sentimientos hacia ti, pero te hacen daño y andan con alguien más. Y luego sí se asustan porque creen que podría llegar alguien a quitarles, a quien no cuidar. Eso es lo que me hacen sentir y lo que me transmite esta sota. Alguien a quien toda esta situación le atormenta, que no la está pasando bien. Sí, esto me habla acerca de una persona inmadura respecto a sus sentimientos, porque no es un rey de copas, es una sota de copas. Entonces es alguien inmaduro aún respecto a sus sentimientos. Tenemos la emperatriz invertida. Y cuando la emperatriz invertida me dice es alguien que no tiene control sobre sí mismo, ¿sí? La falta del control, la falta de... Miren que aquí está en su posición original, que como les decía era lo que la persona estaba acostumbrada siempre a ganar y a tener el control. Ahora siente que no es así, entonces se siente como desorientado. Vamos a ver qué te aconseja el tarot de los hadas y de los ángeles. ¿Qué mensaje hay para ti? Tenemos el negativo remuel. Las malas intenciones de personas que te quieren ver derrotado. Recuerden, hay personas aquí sí siento que hay energías de pronto negativas, un poco de magia negra, un poco de brujería, que quieren que todo esto fracase, sí. En medio de toda esta situación y del comportamiento de tu pareja podría haber,
Por eso te invito a ver nuestra oración contra brujerías, que está en nuestra lista de limpiezas del primer comentario. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, Tauro. Te agradezco. Recuerda que nuestros premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like al video, dejarnos una florecita, un emoji de florecita en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. Y nada, síguenos en Facebook y en Instagram. Te envío un abrazo enorme y te llevo mi corazón.